Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. En el primer vídeo de los dos que dedicamos a introducirnos en este primer libro publicado por Ortega, Meditaciones del Quijote, nos dedicamos en extenso a tratar la idea de Ortega según la cual existe un conocimiento superficial, impresionista de las cosas, el que se atiene a lo que nos aportan los sentidos y el trato inmediato con ellas, y otro conocimiento reflexivo, el que nos permite acceder al ser de las cosas, que se construye elevándose desde las particularidades que detecta el conocimiento superficial hasta el descubrimiento del significado, el sentido de esas particularidades a través del concepto y por consiguiente de la reflexión. Vimos cómo delataba Ortega el hecho de que los españoles, y hay que deducir que también los hispanos en general, nos atenemos a un trato impresionista y superficial con las cosas, y que por tanto somos una raza que ejercitamos escasamente la reflexión, una raza poco apta para el concepto. Hoy abordamos la continuación de estas reflexiones. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Pasa Ortega efectivamente a constatar las diferencias culturales que se han dado dentro de nuestra civilización occidental. Existe efectivamente, dice él, una diferencia esencial entre la cultura germánica y la latina. Aquella es la cultura de las realidades profundas y esta la cultura de las superficies. En rigor, pues, dos dimensiones distintas de la cultura europea integral, es decir, de la cultura occidental. La cultura, afirma Ortega, que es la protagonista de la historia, mientras no exista otra cultura superior. Europa nace propiamente a partir de la incorporación a ella de los germanos y de la correlativa escisión del mundo africano que antes había estado vinculado a las raíces griegas y romanas y pasa a integrarse en los dominios del Islam. Grecia es la que legó a nuestra civilización aquella perspectiva que, a la mera atención a la apariencia de las cosas, a lo que de ellas nos dan los sentidos, añadió la idea, el concepto, la tarea reflexiva. Y agrega Ortega una reflexión que tiene su dificultad. Los pensamientos nacidos en Grecia toman la vuelta de Germania. Después de un largo sueño, las ideas platónicas despiertan bajo los cráneos de Galileo, Descartes, Leibniz y Kant. Germanos, dice Ortega. El dios de Esquilo, más ético que metafísico, repercute toscamente, fuertemente en Lutero, la pura democracia ática en Rousseau, y las musas del Partenón, intactas durante siglos, se entregan un buen día a Donatello y Miguel Ángel, mozos florentinos de germánica prosapia. La dificultad de esta idea que he expuesto estriba en el hecho de considerar que Galileo, Descartes, Rousseau, Donatello o Miguel Ángel tienen raíces germánicas. No se detiene Ortega a explicarlo, aunque es evidente que tiene sus razones. Pero sí podemos quedarnos con la idea de que una parte de Europa, es decir, más bien de lo que hoy llamamos Occidente, se quedó interrumpida en una visión impresionista, superficial, no reflexiva de las cosas. Y otra, por el contrario, fue reflexiva y volcada
hacia el entendimiento profundo de esas cosas, hacia la captura de lo esencial que late bajo la superficie de las cosas. Estas peculiaridades quedan especialmente de manifiesto en el campo del arte. Mientras que el arte griego buscó las esencias debajo de las apariencias concretas, durante 20 siglos, paso a citar a Ortega, los pueblos del Mediterráneo enrolan sus artistas bajo esa bandera del arte impresionista. Con exclusivismo unas veces, tácita y parcialmente otras, triunfa siempre la voluntad de buscar lo sensible como tal. Para el griego, lo que vemos está gobernado y corregido por lo que pensamos, y tiene solo valor cuando asciende al símbolo de lo ideal. Para nosotros, esta ascensión es más bien un descender. Lo sensual rompe sus cadenas de esclavo de la idea y se declara independiente. El Mediterráneo es una ardiente y perpetua justificación de la sensualidad, de la apariencia, de las superficies, de las impresiones fugaces que dejan las cosas sobre nuestros nervios conmovidos. La inferencia a realizar es que en la parte de nuestra cultura que atiende a la vertiente profunda de las cosas, la de los meditadores, que poseen el órgano del concepto, la impresión es filiada, sometida a civilidad, pensada, y de este modo entra a cooperar en el edificio de nuestra personalidad. Mientras tanto, y por el contrario, el predominio de los sentidos arguye de ordinario falta de potencias interiores. Es esto último que dice Ortega lo que nos caracteriza, entre otros, a los españoles: conformarse con la materialidad, con la inmediatez de las cosas. Sin embargo, avisa Ortega de que no me basta con tener la materialidad de una cosa. Necesito además conocer el sentido que tiene, es decir, la sombra mística que sobre ella vierte el resto del universo. El sentido de una cosa es la forma suprema de su coexistencia con las demás, es su dimensión de profundidad. Y recupera Ortega la idea de que es el amor el encargado de unir unas cosas con otras para ascender a su estructura, a su concepto. Dice: ¿no es esto lo que hace el amor? Decir de un objeto que lo amamos y decir que es para nosotros centro del universo, lugar donde se anudan los hilos todos, cuya trama es nuestra vida, nuestro mundo, ¿no son expresiones equivalentes? Ah, sin duda, sin duda. La doctrina es vieja y venerable. Platón ve en el eros un ímpetu que lleva a enlazar las cosas entre sí. Es, dice, una fuerza unitiva y es la pasión de la síntesis. Por esto, en su opinión, la filosofía que busca el sentido de las cosas va inducida por el eros. La meditación es ejercicio erótico, el concepto rito amoroso. Ahora bien, el peligro para esta vertiente meditadora y reflexiva de nuestra cultura es el de llegar a desalojar a la comprensión del papel de las impresiones, que también, efectivamente, tienen un papel. Si la impresión, lo que nos aportan los sentidos, no nos dará nunca por sí sola lo que nos da el concepto, a saber, la forma, el sentido físico y moral de las cosas, tampoco el concepto, la abstracción, nos dará lo que sí nos da la impresión, es decir, la carne de las cosas. Por eso, dice Ortega, que se siente muy lejos del dogma de Hegel, que hace del pensamiento sustancia última de la realidad.
Es demasiado ancho el mundo y demasiado rico, dice concretamente Ortega, para que asuma el pensamiento la responsabilidad de cuanto en él ocurre. Pero al destronar la razón, cuidemos de ponerla en su lugar. No todo es pensamiento, pero sin él no poseemos nada con plenitud. Una cultura impresionista, una cultura que interrumpe su trato con las cosas en el momento de lo superficial, de lo que se recrea estrictamente en lo que dan los sentidos, no es capaz cabalmente de progresar, porque no atiende a la estructura que a las cosas les da también el paso del tiempo, el tiempo acumulativo. Una cultura así, afirma Ortega, vivirá de modo discontinuo, podrá ofrecer grandes figuras y obras aisladas a lo largo del tiempo, pero todas retenidas en el mismo plano. Cada genial impresionista vuelve a tomar el mundo de la nada, no allí donde otro genial antecesor lo dejó. ¿No es esta la historia de la cultura española? Todo genio español ha vuelto a partir del caos, como si nada hubiera sido antes. Nuestros grandes hombres se caracterizan por una psicología de Adanes. Goya es Adán, un primer hombre. Goya representa, como acaso España, una forma paradójica de la cultura salvaje, la cultura sin ayer, sin progresión, sin seguridad, la cultura en perpetua lucha con lo elemental, disputando todos los días la posesión del terreno que ocupan sus plantas. En suma, cultura fronteriza. Decía María Zambrano que una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. En la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en que encerramos las cosas, zonas de seguridad en la sorpresa continua de los acontecimientos. Pues bien, Ortega afirma que esta seguridad, la seguridad que dan los conceptos, suele faltar en el arte, en la ciencia, en la política española. Y en esa medida, el caos es inevitablemente nuestro elemento ambiental. Los españoles, paso a citar a Ortega, representamos en el mapa moral de Europa el extremo predominio de la impresión. El concepto no ha sido nunca nuestro elemento. No hay duda que seríamos infieles a nuestro destino si abandonáramos la enérgica afirmación de impresionismo yacente en nuestro pasado. Yo no propongo ningún abandono, sino todo lo contrario, una integración. Lo que Ortega propone, pues, no es repudiar nuestro impresionismo, nuestra atención a la superficie de las cosas, sino añadirle las necesarias dosis de reflexión. Cuando en otro lugar dice aquello tan polémico a ojos de una gran parte de sus críticos, de que España es el problema y Europa la solución, a lo que está haciendo referencia no es a la disolución de lo español en lo europeo, como tantos malentienden, sino a la necesidad de remediar las insuficiencias que supone nuestro impresionismo, añadiendo, sin renunciar a ese impresionismo, la cuota de reflexión y teoría que habrían de llegarnos de las partes, podríamos decir, que más germánicas de nuestra cultura occidental, más reflexivas. Y llega el momento de incorporar a las líneas argumentales de su libro, expuestas hasta ahora, la figura de Cervantes, para analizar el modo en que él y su obra encajan dentro de toda esta argumentación. Dice Ortega que mientras que en las obras de Shakespeare nunca falta un contrapunto reflexivo, una sutil
línea de conceptos apoyando sus narraciones, Cervantes se retiene dentro de puras impresiones, apartándose de toda fórmula general e ideológica. Y sin embargo, refiriéndose al Quijote, abro comillas, es por lo menos dudoso que haya otros libros españoles verdaderamente profundos. Razón de más para que concentremos en el Quijote la magna pregunta: Dios mío, ¿qué es España? De modo que si algún día viniera alguien y nos descubriera el perfil del estilo de Cervantes, bastaría con que prolongáramos sus líneas sobre los demás problemas colectivos para que despertásemos a nueva vida. Pasa pues Ortega a analizar los géneros literarios en su conjunto para finalmente poder aproximarse al estilo propio de Cervantes y sacar las oportunas conclusiones. El primer género literario a considerar es la épica, aunque como paso previo analiza las novelas ejemplares de Cervantes. Observa Ortega que las hay de dos tipos claramente diferenciados, esas novelas ejemplares, en las que Cervantes tituló El amante liberal, La española inglesa, La fuerza de la sangre y Las dos doncellas, nos son referidos casos de amor y fortuna. Todo lo que en esas novelas se nos cuenta es inverosímil, y el interés que su lectura nos proporciona nace de su inverosimilitud misma. Los temas tratados en esta primera serie de novelas ejemplares, paso a citar a Ortega, son los mismos venerables temas inventados por la imaginación aria, muchos siglos hace. Tantos siglos hace que los hallaremos preformados en los mitos originales de Grecia y del Asia occidental. Este género literario consiste en la narración de sucesos inverosímiles, inventados, irreales. Cosa bien distinta parece intentada en la otra serie de las novelas ejemplares, de que podemos hacer representante a Rinconete y Cortadillo. Aquí apenas pasa nada. Los personajes y los actos de ellos andan tan lejos de ser insólitos e increíbles que ni siquiera llegan a ser interesantes. No son ellos, sino la representación que el autor nos da de ellos, quien logra interesarnos. Establecida esta diferencia entre las novelas ejemplares, pasamos pues al análisis de la épica, que será precisamente un género literario que enlaza con aquella primera serie de novelas ejemplares. En los relatos épicos se nos habla del pasado, pero no de un pasado histórico más o menos remoto, no de un pasado que podamos recordar, sino de un pasado mítico, ideal. Aquiles y Agamenón están a igual distancia de nosotros que de Platón. Para entender el sentido de la épica, cuyo ejemplar más señalado sería la Ilíada, hay que comprender primero que para el griego fue belleza un atributo íntimo de las cosas esenciales. Lo accidental y momentáneo les parecía exento de ella, exento de esa belleza. El mito épico está compuesto precisamente de ese tipo de objetos esenciales y ejemplares que habitan en un mundo que no comparte su realidad con la del nuestro, el que nos rodea. Respecto de aquel mundo ideal del mito, nosotros formamos parte de una realidad sucedánea y decaída. En el mundo de Ulises y Héctor, los dioses estaban más al nivel de los hombres, porque estos, los hombres, eran divinos. Para nosotros, dice Ortega, real es lo sensible,
lo que ojos y oídos nos van volcando dentro. Hemos sido educados por una edad rencorosa, que había laminado el universo y hecho de él una superficie, una pura apariencia. Cuando buscamos la realidad, buscamos las apariencias. Mas el griego entendía por realidad todo lo contrario. Real es lo esencial, lo profundo y latente, no la apariencia, sino las fuentes vivas de toda la apariencia. El Rapsoda, al cantar las hazañas épicas, lo que quiere es arrancarnos de la realidad cotidiana. Las figuras épicas no son intercambiables por otras que conozcamos. Solo ha existido un Aquiles y solo una Helena de Troya. Ningún personaje mítico se parece a algún humano con el que nos podamos cruzar por la calle. Mientras tanto, los personajes de la novela son típicos, pertenecen a este mundo físico, al contorno real en el que viven el autor y el lector. En un estrato intermedio tenemos a los libros de caballerías, el último gran retoñar del viejo tronco épico, dice Ortega. El libro de caballerías conserva los caracteres de la épica, salvo en el sentido de que cuenta sucesos que podrían ser reales. Toda la energía narrativa de este género literario estriba en la sucesión de hechos interesantes, esto es, de aventuras. La aventura, afirma Ortega, quiebra como un cristal la opresora, insistente realidad. Es lo imprevisto, lo impensado, lo nuevo. En el capítulo del Quijote dedicado al retablo del maese Pedro, concentra Ortega el sentido de la novela de Cervantes, que viene a significar el paso del libro de caballerías a la novela propiamente dicha. Allí, Don Quijote, en el capítulo del retablo del maese Pedro, asiste a la representación de un teatro de marionetas. Y así narra Ortega lo que sucedió. Las figuras del retablo representan cómo el caballero francés Don Gaiferos, primo de Roldán, vasallo de Carlomagno, liberta a su esposa Melisendra, prisionera de los moros en Zaragoza desde hace años. Ya ha logrado su evasión, ya la lleva sentada a horcajadas en las ancas de su buen caballo, ya galopan felices hacia la dulce Francia. Pero los moros lo advierten, y en gran tropel salen en su persecución. Ya le llegan tan cerca que parece imposible se salven. Entonces Cervantes nos dice: viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo Don Quijote, parecióle ser bien dar ayuda a los que huían, y levantándose en pie, en voz alta, dijo: no consentiré yo que en mis días y en mi presencia se les haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como Don Gaiferos. Deteneos, malnacida canalla, no le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si maese Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Con ese relato nos situamos en la frontera de dos mundos, de dos continentes espirituales: el de la aventura del caballero andante y el de la cotidianidad de los hombres ingenuos que asisten a una representación de marionetas. Y he aquí que Cervantes retrae el mundo de aventuras caballerescas y le hace descender abruptamente sobre el mundo real, pintando esa aventura que cree vivir Don Quijote con los caracteres de la comedia.
Don Quijote ha introducido su afán de aventuras en un retablo de marionetas, y en vez de ayudar a don Gaiferos y a su amada, lo que hace es destrozar los títeres de una representación callejera. Cervantes está hablando de un tiempo en el que los ideales, incluidos los caballerescos, han caído hasta la altura de lo trivial. Realiza el mismo papel que Velázquez cuando pinta al mítico dios Baco como un simple borrachín, o cuando en Las hilanderas pasa a representar la legendaria y la leyenda de Aracne en la estancia humilde de unas hilanderas. Don Quijote, que es real, que es un personaje que sale sin más problema de la realidad, la que le hace empezar por ser un hidalgo, el hidalgo Alonso Quijano, que es lo que requiere una narración novelesca, está impregnado de afán de aventura, que es lo característico de los libros de caballerías y que se hereda de las narraciones épicas. Aquel mundo idealizado de la épica viene a aterrizar abruptamente en el mundo desilusionado de la realidad. Una realidad forjada por la perspectiva propia de una época en que los ideales han ido cayendo a ras de tierra. Ese rasero queda representado por Sancho Panza, el miembro realista de la pareja andante. Y mientras tanto, el miembro aventurero de la pareja queda en evidencia como un ser ridículamente cómico. En el nuevo orden de cosas, dice Ortega, las aventuras son imposibles. Las leyes naturales acaban con la vigencia de los mitos. La visión realista de las cosas se impone sobre la visión ilusionada. Caminando a lo largo del campo de Montiel con Don Quijote y Sancho, pasa a decir Ortega, venimos a la comprensión de que las cosas tienen dos vertientes. Es una, el sentido de las cosas, su significación, lo que son cuando se las interpreta. Es otra, la materialidad de las cosas, su positiva sustancia, lo que las constituye antes y por encima de toda interpretación. Estos molinos tienen un sentido. Como sentido, estos molinos son gigantes. Verdad es que Don Quijote no anda en su juicio. Bien que esos gigantes no lo sean. Pero, ¿de dónde ha sacado el hombre los gigantes? Porque ni los hubo, ni los hay en realidad. Siempre se trataría de una cosa que no era gigante, pero que mirada desde su vertiente ideal, tendía a hacerse gigante. En las aspas giratorias de estos molinos hay una alusión hacia unos brazos briareos. Briareo hace referencia a un gigante de la mitología griega que tenía 100 brazos y 50 cabezas. Si obedecemos al impulso de esa alusión y nos dejamos ir según la curva allí anunciada, llegaremos al gigante. Aceptemos, pues, que la interpretación dada por Don Quijote aportaba sentido al dato material de los molinos de vientos, aunque sea una interpretación delirante o alucinada. Pero trata de resaltar Ortega que la cultura en general supone una interpretación también que da sentido a los hechos desnudos. La justicia, la verdad, son añadidos que hacemos a las estrictas cosas particulares para elevarlas hacia su respectivo ideal. Solo mirada como ilusión, solo puesta como un espejismo sobre la tierra, está la cultura puesta en su lugar, concluye Ortega. Para no caer en el delirio, la interpretación que hagamos de las cosas habrá de respetar su materialidad. Nace de aquí un perenne conflicto, observa Ortega.
la idea o sentido de cada cosa y su materialidad aspiran a encajarse una en otra, pero esto supone la victoria de una de ellas. Si la idea triunfa, la materialidad queda suplantada y vivimos alucinados. Si la materialidad se impone y penetrando el vaho de la idea reabsorbe esta, vivimos desilusionados. La cosa aislada, la cosa inerte y áspera, escupe de sí cuantos sentidos queramos darle. Y eso es lo que percibe una mirada impresionista. También la llama Ortega realista. He ahí lo que llamamos realismo, dice Ortega. Traer las cosas a una distancia, ponerlas bajo una luz, inclinarlas de modo que se acentúe la vertiente de ellas que baja hacia la pura materialidad. Mas la realidad es un simple y pavoroso estar ahí. Presencia, yacimiento, inercia, materialidad. Reparemos en que Ortega está haciendo una valoración muy crítica de la manera hispana de mirar el mundo, la manera que llama precisamente impresionista. Cuando en el Quijote se trata la inagotable voluntad de aventuras de su protagonista, se la hace pasar por las orcas caudinas de la comedia, de la burla, de la comicidad, en que los ideales quijotescos quedan degradados. El heroísmo, tratado por la épica, desembocaba en la tragedia. Cuando pasa a tratarse novelescamente, como en el Quijote, desemboca en la comedia. Estos dos tratamientos se corresponden con los propios de la sensibilidad característica de unas u otras épocas. La voluntad sería lo que nos moviliza para ir desde la realidad vulgar hasta los ideales. Y una época para quien la voluntad no existe, concluye Ortega, una época determinista y darwiniana, por ejemplo, no puede interesarse en la tragedia. Y es el caso que hoy vivimos en una época de este tipo, en la que lo que hacemos, lo hacemos por fuerza. Obramos empujados. Nuestras acciones son reacciones. No nos cabe en la cabeza que alguien se meta en andanzas por lo que no le va ni le viene, por algo que nadie le fuerza a querer. De modo que, volvemos a Ortega, no pedimos justificación al que no se afana en rebasar la línea vulgar, pero la exigimos perentoriamente al esforzado que intenta trascenderla. Pocas cosas odia tanto nuestro plebeyo interior como el ambicioso, y el héroe, claro está que empieza por ser un ambicioso. La vulgaridad no nos irrita tanto como las pretensiones. De aquí que el héroe ande siempre a 2 dedos de caer, no en la desgracia, que esto sería subir a ella, sino de caer en el ridículo. El aforismo de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, formula este peligro que amenaza genuinamente al héroe. ¡Ay de él! Como no justifique con exuberancia de grandeza, con sobra de calidades, su pretensión de no ser como son los demás, como son las cosas. El reformador, el que ensaya nuevo arte, nueva ciencia, nueva política, atraviesa mientras vive un medio hostil, corrosivo, que supone en él un fatuo, cuando no un mistificador. El instinto de inercia y de conservación no lo puede tolerar y se venga. Envía contra él al realismo y lo envuelve en una comedia. La gente ríe. Es una risa útil. Por cada héroe que hiere, tritura a 100 mistificadores. Y es que de querer ser a creer que se es ya, va la distancia de lo trágico a lo cómico. Este es
el paso entre la sublimidad y la ridiculez. Esto acontece con Don Quijote cuando, no contento con afirmar su voluntad de aventura, se obstina en creerse aventurero. Sin embargo, en la novela contemporánea se pone menos al descubierto que en el Quijote su mecanismo cómico. Se debe, dice Ortega, a que los ideales por ella atacados apenas se distancian de la realidad con que se los combate. La tirantez es muy débil. El ideal cae desde poquísima altura. Somos herederos, sobre todo, de un siglo XIX que ha sentido una perversa fruición por el pesimismo. Sale de toda esta centuria hacia nosotros, confirma Ortega, como una bocanada de rencor. Las ciencias naturales, basadas en el determinismo, habían conquistado durante los primeros lustros el campo de la biología. Darwin cree haber conseguido aprisionar lo vital, nuestra última esperanza, dentro de la necesidad física. La vida desciende a no más que materia. La fisiología a mecánica. Ya no es el organismo quien se mueve, sino el medio en él. Nuestras acciones no pasan de reacciones. No hay libertad, originalidad. Vivir es adaptarse. Adaptarse es dejar que el contorno material penetre en nosotros, nos desaloje de nosotros mismos. Adaptación es sumisión y renuncia. Darwin, concluye Ortega, barre los héroes de sobre el haz de la tierra. La poesía, en fin, ha quedado enterrada en aras de la verosimilitud y el determinismo. Hasta aquí este repaso introductorio y divulgativo de las meditaciones del Quijote, de Ortega y Gasset. Hasta otro vídeo, amigos.